y dirijo un centro de psicología sanitaria aquí en Móstoles también, en la calle Pintor Velázquez, que es larguísima, ¿verdad? En Estoril 2. Tenemos ahí un centro de psicología especializada en trauma y en apego. Y que diréis, bueno, ¿sabéis algo sobre apego? El vínculo. Bien, vamos a aprender un poquito más sobre apego, pero unos básicos. Aprenderemos un poquito más del círculo de seguridad. Bien, y estoy aquí en calidad de facilitadora del círculo de seguridad parental. Bien, no tanto como psicóloga, sino como facilitadora y conductora de este proyecto. Voy a dar las gracias a SEAF por sus ganas, su motivación de realmente empezar a hacer cambios profundos en la forma en que nos vinculamos con los infantes, los niños, las niñas y los adolescentes que tenéis en acogida. Esto puede marcar realmente la diferencia en sus vidas. Sabemos, ahora veremos, que esa calidad del vínculo determina muchas características de la personalidad. No todas, pero la construcción de la persona sucede en el vínculo con el cuidador primario, con los distintos cuidadores primarios que vamos teniendo. ¿Bien? Ok, entonces vamos a empezar por una serie de objetivos que espero y deseo que podamos alcanzar en este pequeño tiempo que vamos a compartir. El primero es entender la importancia del apego en el desarrollo del niño, tanto emocional como relacional, que aprendamos un poquito sobre el círculo de seguridad parental como una herramienta que está ya validada en distintos países, es una herramienta que tiene cerca de ya 15 años de aplicación desde que se empezó a utilizar el círculo de seguridad parental. El círculo de seguridad tiene cerca de unos 30 años, ¿bien? Pero este programa en especial tiene unos 15 años de recorrido, está presente en más de 40 países y está traducido a más de 14 idiomas. Bien. Y principalmente el programa se pone en marcha en los sistemas de protección, en servicios sociales y con población vulnerable. Y lo que busca este programa es apoyar el vínculo para transformar el vínculo desorganizado en vínculo organizado, el vínculo inseguro en vínculo seguro. ¿Okay? Si bien es cierto que el programa tal cual como una isla, simplemente participar de los 8 capítulos, no consigue este objetivo. Forma parte de un trabajo de distintos profesionales que apoyan a las familias para que esto se pueda dar. ¿Bien? En este sentido, la intervención del círculo de seguridad es desde hace tiempo, en principio, la intervención por elección por la OMS para hacer intervención en apego y hacer esta transformación en infantes de 0 a 6 años. ¿Bien? Y hay muy poquito recorrido en España, prácticamente no se conoce en España el círculo de seguridad parental. Hicimos la traducción del programa y del modelo desde el 18 al 21, en el 22 pudimos dar el primer entrenamiento presencial en España para profesionales y que se empiece a utilizar en España. Bien, otro de los objetivos es aprender algunos tips básicos para identificar las señales y necesidades que tienen nuestros infantes, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Bien, al identificar la señal vamos a tener la oportunidad entonces de dar una determinada respuesta, si sabemos qué es lo que está sucediendo en ese momento. También otro de los objetivos es empezar a reflexionar sobre el rol que tenemos como cuidadores de nuestros niños. Tenemos un rol muy determinado, es decir, nuestro trabajo desde el punto de vista del apego está bien definido y descrito. Si sabemos cuál es mucho más fácil ejecutarlo. Bien, cuando cada uno en nuestro entorno laboral, si nos describen claramente qué es lo que se espera de nosotros, es mucho más sencillo que sepamos qué hacer para alcanzar ese objetivo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces,
si nos dan esa información, vamos a ver que se hace más fácil. Y por último, daros algunas herramientas prácticas. Es cierto que este pequeño tiempo que vamos a pasar juntos puede ser muy pequeñito, pero espero que os llevéis alguna herramienta práctica. Muy bien. Pues lo primero que os voy a pedir es que compartáis algún momento reciente con vuestra hija o con vuestro hijo en acogida que haya sido un momento feliz o alegre para vosotras o para vosotros. Eso más. Y vamos a empezar a hablar de apego. Y efectivamente sois familias de acogida, y algo que sabemos de las familias de acogida es que os ocupáis y os preocupáis mucho por buscar información y por formaros. Entonces es posible que no os traiga nada nuevo en cuanto a apego. Aún así nos pegamos como un pequeño repasito, ¿os parece? Lo cierto es que estamos hablando de casi 7 décadas de investigación y validación de la teoría del apego como la explicación científica a nivel mundial de cómo es el vínculo humano. ¿Okay? Entonces no estamos hablando de una corriente o de una moda, sino de la explicación científica del vínculo. Y todo esto parte de un encargo que se le hace a John Bowlby por parte de la OMS tras la Segunda Guerra Mundial para empezar a identificar qué factores hacen que un ser humano, frente a situaciones realmente adversas, pueda seguir con su vida de una determinada forma, se pueda sostener la salud mental. ¿Bien? Y la investigación que nos trajo John Bowlby es que, al parecer, el factor más importante tenía que ver con el cuidado maternal, con cómo habían sido esos primeros años de crianza. ¿Okay? Y ahí empezó todo. En los años 50 esa publicación en la OMS está disponible. Si tenéis interés en echarle un vistazo, os puedo pasar el link. ¿Okay? Está colgado en la página web de la OMS. Y ahí empieza a desarrollarse, ese es el germen de la teoría del apego. Unos años después, Mary Ainsworth es contratada por John Bowlby y empiezan a hacerse esta clasificación en que ese vínculo humano puede ser de distintos tipos, ¿okay? Y se empieza a describir el apego seguro y los apegos inseguros. Y bastante tiempo después llega Mary Main, que en los años, al principio de los 80, creo recordar, viene a hacer una revolución. En ese vínculo humano había como un cajón desastre que no se le daba mucha explicación. Ese cajón desastre es el apego desorganizado y Mary Main nos ayudó a entenderlo. Existe el apego desorganizado. Okay. ¿Pero qué es esto del apego? Cuando hablamos de apego, estamos hablando de relación. Estamos hablando de qué es lo que ocurre entre tú y yo. No tiene que ver solo conmigo, o no tiene que ver solo conmigo como madre o como padre de acogida. No tiene que ver solo con este peque o con este adolescente que viene con estas circunstancias de su familia biológica o de la institución en la que estaba. Tiene que ver con qué es lo que ocurre cuando esa personita y yo estamos juntos. ¿Okay? Y no es lo mismo lo que ocurre entre esta personita y yo que lo que ocurre entre esta otra personita y yo. Esto es importante de entender. Ese lazo afectivo sería también parte del apego, no todo. Y el apego describe, por un lado, cómo es la relación con el otro en los vínculos más íntimos, vínculos de crianza, vínculo de pareja, las amistades más cercanas, el vínculo con mis hermanos y con mis padres. El apego no va a describir una relación laboral, por ejemplo. ¿Okay? No necesariamente se va a crear una relación de apego con un compañero o con una compañera de trabajo. ¿Bien? Algo básico y clave en apego es entender que es algo que se construye. Por ejemplo, si yo empiezo a criar a un hijo o una hija de acogida, no hay una relación de apego una semana después de conocernos. ¿Okay? Esa relación de apego se va construyendo. En las relaciones de pareja
No hay realmente un vínculo de apego en una relación de pareja de 3 semanas vista. Va a hacer falta que vayan pasando meses y que pasemos tiempo juntos. Hay que contar horas, ese taxímetro. ¿Bien? Tenemos que pasar horas en relación para que se cree un vínculo de apego. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinadas relaciones que hoy en día la comunidad internacional califica como relación de apego, que es la relación de cuidado de los infantes. Ese profesional del cuidado que en una guardería o que en una escuela infantil pasa tantas horas con nuestra hija o con nuestro hijo. Es una relación de apego, que eso quiere decir que es una relación clave para el desarrollo de nuestras infancias. ¿Bien? Ok. Ahora, también apego, ¿qué es apego? Apego es la descripción de la relación, no solamente es la relación, sino la descripción de esa misma relación. ¿Bien? En cualquier momento que me queráis parar y hacer alguna pregunta, algo que os haya sorprendido, algo que no os esté encajando, que os chirríe, me paráis, ¿bien? Vale, ahora, cuando hablamos de relación, estamos hablando de algo que ocurre no como una foto fija, sino algo que sucede como si fueran los pasos de un baile. ¿Bien? Pues cuando yo veo a mi hijo, entonces pasa algo en mí. Cuando pasa ese algo en mí, entonces le sonrío, ¿no? Y le digo, ¡hey! Y digo su nombre. No voy a decir, como estoy grabando, no voy a decir los nombres de mis hijos aquí mismo. ¿Bien? Luego lo quitaríamos. Entonces él se acerca. Cuando él se acerca, nos damos un abrazo. ¿Bien? Y cuando nos damos un abrazo, él muy rápidamente me empuja y me dice, ya mamá. ¿Okay? Esto ocurre con mi peque de 10 años. Es decir, un poquito de mimo, ¿no? Lo que compartía la compañera, un poquito de mimo, pero ya. Pero con un poquito es suficiente. ¿Bien? Entonces, es una dinámica relacional. Es un cuándo entonces. Cuando él se acerca, entonces yo, entonces él, entonces... ¿Bien? Y sucede de esa forma, y suele suceder de esa forma. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese vínculo nuestros chavales, vuestros chavales, aprendieron de sus cuidadores primarios, que pudieron o no ser sus padres biológicos, ¿no? Quizá fue una abuela quien se encargó de ellos, quizá fue directamente una institución. Y en ese vínculo van aprendiendo qué es lo que ocurre en la relación. Cuando yo lloro, entonces mi madre se enfada, entonces mi madre me grita, ¿sí? Entonces dejo de llorar. Y eso se va aprendiendo, esa dinámica relacional. Cuando yo necesito algo, entonces mi cuidador primario hacía esto otro, entonces yo aprendí. En ese aprendizaje procedimental aprendí a cómo es la relación y qué es lo que ocurre cuando lloro, qué es lo que ocurre cuando no lloro, qué es lo que ocurre cuando vengo con una sonrisa, ¿bien? Qué es lo que ocurre cuando vengo con un problema. Bien. Se van aprendiendo guiones. En teoría del apego tenemos un palabra terrible que es modelos operativos. Bien, y decimos, ¿qué es ese modelo operativo? Es un guión procedimental. Un pequeño guión, porque los guiones procedimentales son muy pequeñitos. ¿Bien? Cuando estoy triste, entonces no lo muestro y entonces hago como que quiero jugar. Es un guión muy pequeñito, procedimental. Y ese modelo operativo se pone en marcha cuando yo tengo una emoción determinada. ¿Bien? Mi cerebro ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿Bien? O cuando tengo una determinada necesidad. Mi cerebro sabe qué es lo que va a hacer, es un aprendizaje. De tal forma que apego, hemos empezado diciendo que es la relación, pero apego también es el aprendizaje sobre la relación, qué es lo que va a ocurrir en la relación. Pero apego también es que este niño, cuando vaya siendo más mayor, nosotros ya como adultos, es la reproducción de ese aprendizaje en otra relación distinta, que ya no es mi relación con mi mamá, con mi papá.
¿Tiene esto sentido? ¿Bien? Porque el apego es un aprendizaje procedimental igual que hablar. Entonces, si yo hablo en español, el aprendizaje procedimental es un adulto me está hablando en español cuando yo soy bebé. ¿Sí? Como me habla en español, yo aprendo. Voy aprendiendo en la relación con mi madre que me habla en español, yo voy aprendiendo español. Y es un aprendizaje muy temprano. Es más, tanto el aprendizaje de un idioma como el aprendizaje relacional sucede en los mismos meses y esa capacidad de aprender un idioma sucede en el primer año de vida y es en el primer año de vida realmente incluso más temprano, a los 10 meses de vida, ya claramente se ve ese aprendizaje relacional en los bebés. ¿Y qué hacemos luego con el español? Yo luego lo reproduzco el resto de mi vida, ¿qué es lo que hablo? Español. Entonces, esta forma también de poder entender que esas experiencias tempranas de cómo es la relación son aprendizajes muy robustos, que es cierto que luego cuesta cambiar. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Teoría del apego, casi 70 años tiene de historia, pero las intervenciones que son capaces de producir un cambio en los adultos sobre cómo vinculamos, tienen entre 15 y 20 años. Y lamentablemente, al ser una teoría anglosajona y que principalmente ha sido desarrollado en países anglosajones, es cierto que todavía no está aterrizado en España. Bien, y para esto, por ejemplo, nos viene a ayudar Círculo de Seguridad. Ok, vamos a dar un pasito más. Cuando hablamos de apego, hablamos de una clasificación. ¿Okay? Y además nos ayuda mucho a aprender sobre una clasificación. Vamos a tener, importante, los apegos organizados. ¿Okay? Y luego hay otro apego distinto que es el apego desorganizado. Dentro de los apegos organizados hay 3, que podrían dividirse realmente en 2, el apego seguro y los apegos inseguros. ¿Okay? Pero ambos son apegos organizados. En el inseguro vamos a ver 2 tipos, ansioso preocupado y evitativo distanciante. Y esta es la clasificación clásica, la que más se maneja a nivel intervención. ¿Okay? Y luego tenemos el apego desorganizado. ¿Qué ocurre? Familias de acogida. ¿Qué va a ocurrir con los infantes, los niños, las niñas y los adolescentes que tenemos en acogimiento? ¿Qué lenguaje primario en apego han recibido? ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que igual yo como adulta o como adulto que acojo tengo un apego seguro o tengo un apego inseguro, ¿bien? Y que me vinculo de una determinada forma, porque esto es lo que yo he aprendido en la relación, y mi infante, mi niño, mi niña o mi adolescente en acogida me viene con un apego desorganizado. No bailamos al mismo ritmo, va a ser complicado. ¿Okay? Poder leer sus necesidades, va a ser complicado poder seguir necesidades. ¿Okay? Y hacer ese ajuste de qué forma hablo yo español y de qué forma esta otra personita que tengo en casa me está hablando alemán, pues al principio no entendemos qué me está queriendo decir, no lo entiendo. ¿Tiene sentido? ¿Okay? Es importante también porque a veces caemos en mucha frustración de hay algo malo en mí. ¿Okay? Yo como adulto hay algo que no sé hacer, hay alguna deficiencia porque yo no puedo ayudar. Yo sé manejarme muy bien en otras relaciones, pero en esta me estoy dando contra una pared. ¿Okay? Lo cierto es que no hay nada malo en nosotros, no hay nada malo en ellos. Hay un problema de comunicación en la relación. ¿Okay? Ahora, lo veremos, algo que nos trae Círculo de Seguridad, los adultos somos la parte más grande, fuerte, sabia y bondadosa de la relación. Es nuestra responsabilidad aprender su lenguaje, ¿okay? Entender qué es lo que nos están queriendo decir y seguir sus necesidades. Bien.
Ok, entonces, cuando hablamos de apego seguro, apego inseguro, apego desorganizado, ¿cómo vamos? Vamos bien. Aquí estamos viendo unas pequeñas muestras gráficas que nos trae Círculo de Seguridad porque en Círculo de Seguridad nos encanta hablar del equilibrio. ¿Okay? Entonces, si lo podemos representar con un balancín, pues lo representamos con un balancín todo, ¿bien? Porque veremos cuál es el principal trabajo, ese rol, ¿bien? En esa descripción de mi trabajo, cuál es el task número 1 para el adulto. Va a tener que ver con el equilibrio. Entonces, en el apego seguro, veis que hay como dos dimensiones que tienen que ver con los otros y conmigo mismo. En un apego seguro, yo confío en los demás, de forma equilibrada, y confío también en mí misma. ¿Bien? Y puedo mantener, pues habrá veces que igual hay en algunos aspectos donde no confío tanto en mí y tengo que apoyarme más en, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y necesito chequear al otro, entonces confío en el otro. ¿Bien? Pero también confío en mis propias competencias y capacidades, y si no las tengo, pues confío en que voy a poder aprenderlo. Bien, pero es esa confianza. Si nos vamos a los apegos inseguros, esas balanzas se van hacia puntos totalmente contrarios. En el apego ansioso preocupado, vamos a ver un exceso de confianza en los demás. No confío en mí misma y necesito el apoyo del otro de forma constante. No confío en mi criterio o yo sola no puedo. ¿Ok? En el apego evitativo distanciante sucede al revés. Los que somos evitativo distanciantes, ¿okay?, no confiamos en los demás. Y hay un exceso de confianza en uno mismo. Yo no pido ayuda, yo sola puedo. ¿Okay? Si tengo que delegar algún trabajo, realmente no te lo delego, luego te lo compruebo todo, porque no confío. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre en el apego desorganizado? Fijaros que si en los apegos organizados el espectro que estamos utilizando es el de la confianza, en el apego desorganizado utilizamos un espectro distinto, que es la desconfianza. Ya no es que confíe más o menos en ti, es que desconfío. ¿Okay? Puedo desconfiar del otro, desconfío de mí misma o de mí mismo, desconfío del entorno. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Okay. Luego le pasaré la presentación a Isabel y a Elena, por si queréis la presentación, las diapositivas, que las podáis tener, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué deseamos? Cuando empezamos a aprender sobre apego, lo que deseamos es un apego seguro. Ahora, bienvenidas y bienvenidos al club. El mundo como está organizado hoy en día, la sociedad occidental, no es amiga del apego seguro. Es muy complicado desarrollar un apego seguro y las prisas diarias, el estar enfocados en rendimiento, en objetivos, en conseguir, en tener cosas, eso se da de leches con la seguridad en el vínculo. ¿Okay? Podríamos decir, como yo esto os lo pongo sobre la mesa como experta en apego, que vivimos en una sociedad principalmente evitativo-distanciante, enfocada en el rendimiento, ¿okay?, en el cual la emoción realmente es molesta, las necesidades son molestas y hay que poder estar trabajando y cumpliendo objetivos y siguiendo horarios, ¿okay? Y un criterio clásico para saber si un niño está bien, por ejemplo desde el colegio, es si un niño es obediente, si juega, ¿no?, si cumple determinados criterios, si saca buenas notas. ¿Bien? Entonces, eso no es amigable con el apego seguro. Entonces lo vamos a tener un poquito complicado.
Ahora, ¿qué ocurre si empezamos a aprender un poquito este idioma del apego seguro y metemos tiempo y motivación, que se puede aprender en la vida adulta? Es que el apego seguro marca la diferencia. Marca tremendamente la diferencia. ¿Qué sabemos? Que cuanta más seguridad pueda recibir esa niña, ese niño, ese adolescente, ¿okay?, ese infante, más capaz va a ser de, y podríamos decir, vale, pero viene ya desorganizado. Bueno, pues cuanta más seguridad reciba ahora, pero no solamente por parte de vosotras y de vosotros, estamos hablando por parte del sistema, por parte de los profesores, porque tenéis, por supuesto, un papel vital, pero por supuesto que no toda la responsabilidad está sobre vosotros. ¿Okay? Entonces buscamos también que el resto de agentes asuman la responsabilidad que tienen, ¿vale?, en hacer cambios hacia un trato distinto. ¿Bien? Y se puede aprender y se puede cambiar, el sistema puede cambiar. Entonces, cuanto más seguridad doy, y ahí entonces es cuando os animo a tenéis un tarjetón, un cartón, que se llama La diferencia que marca la diferencia. Y lo tenéis, que os lo he dado impreso. Bien. Ahí, a la vuelta, efectivamente, la diferencia que marca la diferencia. Estas afirmaciones que estamos viendo en pantalla, que tenéis escritas, son el resultado de investigación de que estas características específicas, donde se aprenden y donde se consiguen, es en relaciones en las que se recibe seguridad. Y tiene que ver con la seguridad en el vínculo. Es un aprendizaje que sucede en el vínculo. Ser más felices junto a sus cuidadores. ¿Okay? Y podemos empezar a pensar, oye, ¿qué marcaría la diferencia para mi hija o para mi hijo en acogida? Sentirse menos enfadados junto a sus cuidadores. Está siempre enfadado conmigo. Fíjate que no en el colegio con sus profesores, ¿no? Fíjate que no con sus amigos, es conmigo. ¿Okay? Pues cuanta más seguridad demos, menos enfado van a tener en nuestro vínculo. ¿Bien? Acudir a sus cuidadores cuando tienen problemas. Quizá para nuestro adolescente eso es lo que le marcaría la diferencia. Saber pedir ayuda. ¿Okay? Encontrar soluciones apropiadas a sus problemas, llevarse mejor con sus amigos, tener amistades duraderas, solucionar problemas con sus amigos, tener mejores relaciones con sus hermanos, tener una mayor autoestima. Saber que, fijaros, incluso para muchos adultos, pero sabemos que para muchos de nuestros niños y niñas, saber que la mayoría de los problemas tienen solución o confiar en que les van a suceder cosas buenas. El llegar a confiar en que van a ocurrir cosas buenas en mi vida. Y eso podría marcar la diferencia y cambiarle la vida a esta nena o a este nene. ¿Sí? Ok. ¿Qué ocurre? Fijaros que con círculo de seguridad lo que aprendemos es que además cada una de estas competencias y capacidades tienen que ver con necesidades distintas. Si sabemos reconocerlas y mi objetivo es que mejore su autoestima, pues sé dónde tengo que meter tiempo. Esta, digamos que es la gran ayuda que nos va a traer círculo de seguridad. ¿Okay? Saber identificar. El problema es de autoestima. Es esta la necesidad que tengo que aprender a ver. ¿Para qué? Para no perder oportunidad de cubrirla. Es ahí donde tengo que estar. Ok. Bueno, estamos viendo beneficios del apego seguro. Ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en la vida de los peques a vuestro cargo para que no se haya podido llegar a un apego seguro. Hay factores que van a tener que ver con la madre biológica o con el cuidador primario que les cuidó. ¿Bien? Es cierto que en apego solemos hablar de la madre biológica, pero no necesariamente es la madre biológica quien cría. ¿Bien? Factores que tienen que ver con el infante, con el bebé, y factores que tienen que ver con la relación y contexto en el cual sucede esa relación. Bien. Los principales impedimentos los podéis ver en pantalla. Por parte de la madre está claro que si la madre no sabe hablar de seguridad,
no sabe relacionarse con un apego seguro y su apego de base es inseguro, desorganizado, es que no puede relacionarse de otra forma. No existe ese aprendizaje en ella, ¿verdad? Entonces, realmente sabemos que el principal factor para no alcanzar un apego seguro es que el cuidador primario no tiene un apego seguro. Lo calificamos apego seguro adulto. ¿Bien? El siguiente factor son los problemas de salud mental en el cuidador primario. ¿Okay? Cuando hay un problema de salud mental es muy complicado que se pueda dar seguridad en el vínculo. Los traumas y las experiencias adversas en ese cuidador primario. Ahora, los contextos de trabajo. La pareja, cómo es la relación de pareja, si hay o no hay pareja. La salud, si acompaña o no acompaña la salud. ¿Okay? Es muy complicado vincular y además con seguridad cuando tenemos un problema de salud. Bien. Aspectos que son intrínsecos del bebé o del peque que tenemos en acogida. Las condiciones en el embarazo afectan mucho a su capacidad de poder vincularse con seguridad. ¿Okay? Las anomalías cromosomáticas. Un nacimiento prematuro sabemos que es un factor de vulnerabilidad a la hora de poder conseguir un apego seguro. Dificultades al nacer, lo estamos viendo ahí, adopción y acogimiento. Es uno de los factores que dificultan mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una familia biológica se podrían dar algunos de estos factores y puede ser más o menos complicado, vosotras y vosotros lo tenéis más difícil. ¿Ok? Porque no bailáis al mismo ritmo. ¿Ok? Principalmente porque no habéis sido el programador. Imaginaros en esta metáfora del informático, no habéis hecho ese programa. Bien, lo ha escrito otro cuidador primario. Y vosotros ahora os encontráis con este programa intentando ver, oye, este programa específico, ¿cómo funciona? ¿Vale? ¿Qué línea de código? ¿Vale? Es con la cual tengo que tener cuidado. Vale. Problemas de salud, por supuesto, separaciones físicas, cuando han tenido que vivir separaciones físicas, inmediatamente después del nacimiento, son las más críticas, ¿bien? Por eso es tan necesario el piel con piel justo cuando sale del vientre, entonces cuando hay separaciones físicas alrededor del nacimiento es muy complicado y también cuando es bebé. Y traumas y experiencias adversas que haya experimentado esa personita. Cuanta más temprano en edad haya sufrido esa experiencia o ese trauma o esa circunstancia de salud, más se va a ver impactado. ¿Okay? Y por último tenemos factores de relación y contexto. Sí. ¿Se podría considerar todo lo que está dentro del vientre materno? ¿Lo que vive el niño? Sí, ahí estamos en condiciones del embarazo. ¿Okay? Hay ya mucha investigación, se transmite mucho en el desarrollo de ese ser en el vientre, recibe y empieza a aprender desde un determinado mes, empieza a tener mucho aprendizaje también. ¿Okay? Entonces el cortisol y la adrenalina afectan, entonces el estado emocional de la madre va a afectar, si la madre es capaz o no de vincularse y de desear a ese bebé. ¿Okay? Problemas de salud de la madre durante el embarazo, intoxicación, ¿okay? Una madre que se intoxique, eso va a afectar mucho a ese bebé. Okay. Entonces luego hablábamos de, bien, este cuidador primario y este infante están intentando crear una relación, pero el hecho de que sea esta mamá y este bebé específicos, específicamente la parte de carácter del bebé, va a afectar a la consolidación del apego. Y el carácter es algo que se hereda, es genético. ¿Okay? Carácter no es personalidad. Hay, digamos, dos caracteres principales. Uno es un carácter que lucha por lo que quiere y que tiene mucho tesón, ¿bien? Y esos niños que son luchadores y que
y que no se conforman y que siguen hacia adelante, ¿verdad? Que está muy bien, luchar uno por lo que quiere. Y hay otro carácter que es el acomodaticio, ¿ok? Que puede ser muy cómodo criar a un bebé acomodaticio, que tiene ese tipo de carácter, porque se va a moldar mucho a mí, pero es un factor de riesgo también para el desarrollo de esa persona. Llamamos el desarrollo de la persona, la personalidad. Bueno, pero ahí ya me metería en cosas que no podemos abarcar hoy. Pero sí entender que, por supuesto, el carácter, eso de, es que con este bebé, claro que influye. Bien, los disparadores en relación, por supuesto, el contexto social, el apoyo social, y el apoyo de la pareja, ¿okay? Y de la tribu alrededor también es clave. Bien, ahora vamos a dar ese pasito de introducción al círculo de seguridad parental. Lo primero sería preguntaros si habíais oído antes sobre el círculo de seguridad y su programa Círculo de Seguridad Parental. La mayoría no, tú sí lo conocías, ¿verdad? Porque hicimos además aquí en el Ayuntamiento de Móstoles, ¿verdad? Esa pequeña presentación en las jornadas que tuvimos el año pasado, creo. Yo creo que fue en septiembre del año pasado, ¿es posible? Puede ser, es que hubo 3 ciclos y a lo mejor me pierdo, pero sí. Claro. Es que fueron 3 ciclos, entonces Sí. el primero. Sí, fue en el primer ciclo. En el primer ciclo. Entonces hablamos un poquito sobre el círculo de seguridad. Vale, pues vamos a avanzar. Bueno, esta señora, vamos a ver un vídeo para hacernos una introducción al círculo de seguridad, porque la verdad es que Didre lo explica mucho mejor que yo. ¿Sí? Vamos con ello y espero que se pueda oír bien desde atrás, ¿vale? Porque voy a tirar del audio de la computadora. Hola, quisiera presentarles el Círculo de Seguridad Parental, un programa de relaciones con cuidadores. Vamos a comenzar. ¿Qué es el Círculo de Seguridad Parental? Es un programa que fue desarrollado con el objetivo en mente de encontrar formas de reforzar un apego seguro en las relaciones con cuidadores. Porque como cuidadores todos queremos hacerlo de la mejor manera y queremos forjar relaciones de seguridad con los niños. Pero ¿qué significa fortalecer un apego seguro? Todos queremos relaciones seguras, pero ahí está el problema. Los niños no vienen con un manual de uso y puede resultar difícil responder a comportamientos difíciles y gestionarlos. Además, cada niño es diferente. Pero aquí está la buena noticia. Los niños nacen siendo expertos en el círculo de seguridad. Es como un manual de uso escrito por el niño. Aprender a utilizar el círculo de seguridad nos ayudará, porque no es ningún secreto. Cuidar de alguien puede ser la tarea más dura del mundo. Tener un manual de uso nos ayuda a plantear las preguntas adecuadas y encontrar respuestas útiles. Pero evidentemente a veces cuando tratamos de dilucidar qué está pasando con nuestro hijo, la forma en que formulamos la pregunta puede entorpecer. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Por qué sigue haciendo esto? ¿Por qué no me escucha? ¿Qué quiere mi hijo de mí? Todos queremos tener la buena respuesta, pero ¿qué tal si formulamos la pregunta de otra forma? La hoja de ruta del círculo de seguridad nos ayuda a plantear la pregunta de otra forma. Cuando pensamos en el comportamiento, pensamos en reforzar el comportamiento que nos gusta. Podemos utilizar pegatinas o premios o hacer un cumplido. Y cuando pensamos en aquel comportamiento que no nos gusta, tratamos de detenerlo. Por ejemplo, poniendo al niño de cara a la pared o dándole un cachete o ignorando el comportamiento. El círculo de seguridad nos permite pensar de otra forma a la hora de recompensar el comportamiento que nos gusta o deshacernos del que nos gusta. Nos ayuda a romper el molde. Y cuando comenzamos a utilizar esa hoja de ruta del círculo de seguridad, cambiamos el punto de enfoque. Y en lugar de pensar en el comportamiento y qué hacer con el comportamiento, pensamos en ese comportamiento como en la comunicación de una necesidad dentro de la relación. Vamos a ver qué es el círculo de seguridad. Ser padres. Todos nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos. Queremos proveer por sus necesidades y darles todo lo que podamos.
Tratamos de combinar nuestra experiencia de cómo fuimos criados con los consejos de otros y nuestras propias creencias e instintos sobre cómo criar mejor a nuestros hijos. Y aún así, nos seguimos preocupando si estamos haciendo lo correcto. En un mundo que siempre nos está ofreciendo una nueva solución de cómo criar mejor a nuestros hijos, el Círculo de Seguridad para Padres está basado en décadas de investigaciones sobre el apego. En contraste con muchas perspectivas comportamentales, ofrece herramientas en nuestras relaciones para proveer una nueva forma de extender las necesidades de sus hijos, creando en ellos una seguridad permanente y mayor satisfacción para usted. La gráfica de El Círculo se ha creado para guiarle en qué observar, para entender el comportamiento de sus hijos y guiarle en proveer por sus necesidades. En realidad, esto es sencillo. Personas de todas las edades tienen necesidades de apego. Estas necesidades pueden ser divididas en 3 grupos. Miremos a este niño. Primero, él necesita sentir la libertad y seguridad para salir a explorar su mundo. Segundo, él necesita sentirse confiado de que cuando lo requiera siempre puede regresar por consuelo y protección. Tercero, él necesita que quien lo cuide esté en control de una forma bondadosa. 3 necesidades básicas que se pueden describir como saliendo en el círculo, regresando en el círculo y siendo las manos en el círculo. Veamos esto en mayor detalle. Cuando los niños se sienten seguros y apoyados, ellos quieren salir a descubrir su mundo. Cuando salen, necesitan saber que apoyamos su exploración, que estamos allí para cuidar de ellos, alegrarnos por ellos, ofrecerles ayuda cuando la necesitan y que estamos listos a disfrutar con ellos de sus nuevas aventuras. Y cuando regresan, necesitan que nosotros podamos llenar su vaso emocional. Esto significa organizar sus emociones, dejarles saber que nos alegra recibirlos, protegerlos, consolarlos y entenderlos. La llave de ser padres es mantenernos fuertes y bondadosos, sabiendo cuándo apoyar el que salgan a explorar y cómo estar disponibles a recibirlos cuando regresen. Es indispensable que aprendamos a identificar las necesidades de nuestros hijos de esta manera, porque interpretarlas de una manera incorrecta o no reconocerlas por completo puede causar dolor y frustración. Todos sabemos qué tan mal se puede sentir cuando queremos explorar y no nos dejan, o cuando queremos apoyo emocional y nos mantienen a cierta distancia. O simplemente no tener a alguien quien pueda ser firme, bondadoso y lo suficientemente sabio para entender qué es lo que necesitamos, especialmente cuando nos sentimos perdidos, confundidos o fuera de control. En general, el comportamiento positivo o negativo de un niño está basado en qué tan seguros y protegidos se sienten. Por esto es que cuando un padre aprende a reconocer y a responder de esta manera a las necesidades del niño en el círculo, es de esperar que ellos se comporten bien. Y como nuestras necesidades en el círculo nunca desaparecen, aprender a leer las señales puede ayudarle a entender y proveer por las necesidades de otras personas, incluso sus propias necesidades. Esto es todo. Solo recuerde que en todo momento su niño está en algún lugar en el círculo, esperando que usted provea por una necesidad. Apoya mi exploración, recíbeme cuando te busco. Sé las manos que me mantengan seguro, manteniéndote en control y comprometido a hacerme sentir esa conexión emocional. Y por favor, recuerde esto, no existe una crianza perfecta. En el círculo de seguridad nos hemos dado cuenta que ser lo suficientemente bueno es suficientemente bueno. Todos tendremos momentos en que no vamos a ver o proveer por las necesidades de nuestros hijos. Bienvenidos al club, pero si podemos atender sus necesidades la mayoría de las veces, el resultado será niños y padres saludables, felices y más seguros. Este vídeo está disponible en la página web y también en YouTube y en Vimeo si os interesa.
La hoja de ruta del círculo de seguridad nos permite cambiar desde preguntar ¿qué quiere este niño de mí? Porque cuando formulamos la pregunta de esta forma, ¿qué quiere el niño de mí?, puede resultar difícil comprender su comportamiento y las cosas comienzan a parecer aleatorias y perdemos el sentido de lo que está pasando. Pero si con la hoja de ruta nos planteamos ¿qué necesita mi hijo?, podemos cambiar de estarnos preguntando a obtener una respuesta. Ahora veo lo que él o ella necesita. Y utilizando la hoja de ruta resulta más fácil. Vemos que aparece un patrón que emerge. Comenzamos a comprender el comportamiento y la necesidad subyacente. Y vemos ese patrón como sale por arriba del círculo y vuelve por abajo del círculo. Es un patrón que resulta seguro y predecible. Y eso es algo bueno. Así que el círculo de seguridad parental nos permite ver las cosas de una forma diferente. Y como el apego es algo tan intuitivo, el círculo de seguridad parental ha viajado por todo el mundo. Se ha traducido a 14 idiomas del mundo y está disponible en más de 30 países con 25.000 facilitadores formados en todo el mundo. Y lo interesante es que a medida que viaja el círculo por el mundo, todos nos percatamos de que tenemos las mismas necesidades. Aprender a leer el mapa y la hoja de ruta es un proceso intuitivo y resulta fácil comprender el círculo de seguridad, pero al final, ¿de qué sirve una hoja de ruta cuando estamos en mitad del comportamiento del niño? El círculo de seguridad nos ayuda a resolver problemas como los llantos, pataletas, chillidos, rechazos. Necesitamos más que una hoja de ruta para responder a estos comportamientos difíciles. Hay muchas capas que aprender y comprender. Pero tomémonos el tiempo para la introducción hacia el círculo de seguridad parental. Para más información visítenos en circleofsecurityinternational.com. Y si están viendo esto con un facilitador, ahora es el momento de plantear las preguntas sobre cómo saber más acerca del programa. Muchísimas gracias por su tiempo y les deseo lo mejor en su viaje aprendiendo más del círculo de seguridad parental. Ok, bueno, y tenéis una facilitadora aquí que va a resolver todas las dudas que podáis tener. Bien. Pero vamos a seguir aprendiendo. Vale, fijaros que círculo de seguridad supuso un impacto muy importante en toda la psicología del desarrollo, en cómo se cría por ese mapa. Pero sabemos que el mapa no es suficiente. Bien, nos va a ayudar a poder identificar, ¿okay? Pero luego saber seguir esas necesidades y ver cómo estoy yo para poder identificar, ahí va a estar la clave. Entonces, vamos a poner un poquito de atención, foco atención. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Okay? Y fijaros que tenéis, por un lado del tarjetón, la diferencia que marca la diferencia, por el otro lado tenéis el mapa del círculo de seguridad y ahí están las manos. La relación de apego no es una relación horizontal. Tenemos unos roles muy diferenciados. ¿Bien? En la relación de crianza, nosotros somos siempre las manos. Y el infante, el niño, la niña, el adolescente está siempre dando vueltas alrededor del círculo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como manos? El primer trabajo que tenemos es mantener el equilibrio en el vínculo. Es lo principal que ellas y ellos necesitan. Que sepamos mantener el equilibrio entre grandeza, fortaleza y bondad. ¿Okay? Cuando hablamos de las manos hay un lema que dice siempre ser grande, fuerte, sabio y bondadoso. Cuando hablamos de sabio es esa capacidad que yo tengo de mantener el equilibrio entre grandeza y fortaleza y bondad. Hay que saber mantener un equilibrio. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo pierdo el equilibrio? Las pérdidas de equilibrio más frecuentes tienen que ver con irnos hacia agresividad, cuando nos excedemos en grandeza y fortaleza, en caer en darles respuestas agresivas. ¿Okay? Si pecamos de excesiva bondad, podemos caer en debilidad y no hacernos cargo de las situaciones, no poner un límite cuando hay que marcarlo, no ser capaces de proteger. ¿Okay? Y ese va a ser el principal objetivo en la crianza, el poder mantener el equilibrio. Y desde ese equilibrio
damos un siguiente paso, que es observar a nuestro peque o a nuestro adolescente, poner la atención en ella o en él, saber identificar si en este momento está en la parte de arriba del círculo o en la parte de abajo del círculo, y específicamente qué necesidad me está mostrando. ¿Ok? Porque siempre está o arriba o abajo, y a medida que vamos aprendiendo sobre el círculo empezamos a identificar. El vídeo, Didre nos hablaba de identificar un patrón. El patrón está ahí, no nos han enseñado a verlo. Una vez que aprendemos sobre el círculo no dejamos de verlo. ¿Ok? Y eso es algo bueno cuando aprendemos algo nuevo. ¿Qué necesita en ese momento? Y después, una vez que identificamos qué es lo que necesita, es tomar una decisión. ¿Yo ahora puedo seguir la necesidad? ¿Sí? Mi hija quiere mimo. ¿Bien? Quiere un masajito en los pies. ¿Yo ahora puedo seguir esa necesidad? ¿O tengo que irme a hacer la cena, por ejemplo? ¿O tengo que seguir la necesidad de otro de mis hijos porque ahora toca los baños, es más pequeñito y tengo que encargarme del baño? ¿Bien? Una vez que yo identifico, tomo decisión. O sigo necesidad o me hago cargo. Hacernos cargo implica siempre no seguir la necesidad. ¿Ok? Ahora, un dato clave vital es entender que en el apego seguro hay una proporción muy determinada entre seguir necesidad y hacerse cargo. ¿Ok? Y es que la mayor parte de las veces no vamos a poder seguir la necesidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la vida está llena de otras cosas que tenemos que hacer y no nos podemos parar siempre en las necesidades. ¿Okay? Lo curioso es que independientemente del continente, del país y de la cultura, esa proporción es la misma. Es lo que nos ha mostrado toda la investigación. Y es un 70-30 para el apego seguro. 30% de las veces que estamos en relación y se muestra una necesidad, hacer todo lo posible por seguir esa necesidad. Y cuando sea necesario, hacernos cargo. ¿Okay? Pero ese cuando sea necesario sucede que es el 70% de las veces. Y esto suele descargar mucho. ¿Okay? Porque realmente no es ahí donde tenemos que meter toda la energía, en estar siguiendo las necesidades. Vamos a ver que la parte mayor de la energía la vamos a tener que gastar en mantener el equilibrio. ¿Okay? Y marcar la diferencia en esas situaciones que son realmente un reto en la pérdida de equilibrio. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos el mapa del círculo de seguridad y fijaros, tenemos las manos, nosotros somos las manos y hay parte de arriba y parte de abajo del círculo. La parte de arriba del círculo tiene que ver con explorar y con que la atención de nuestro peque o de nuestro adolescente esté orientada hacia afuera. Si fuera un bebé, pues que le llame la atención, por ejemplo, el sonidito de los pájaros o mira hacia un lado, ¿de acuerdo? Si es un adolescente, pues por ejemplo, que me esté hablando de algo que ha ocurrido en el instituto, ¿bien? O que me esté diciendo, oye mamá, ¿me sacas el bote de la mermelada? ¿Bien? Está en la parte de arriba del círculo, su atención es hacia afuera. En la parte de abajo del círculo, la atención está hacia sí mismo, sus emociones, sus necesidades fisiológicas, ¿bien? Muy importante, parte de abajo del círculo, todas las necesidades, por ejemplo, yo tengo hambre o tengo que ir al aseo o estoy cansado, no solamente las necesidades emocionales corresponden a la parte de abajo del círculo, también todas las necesidades de mi cuerpo, ¿bien? Por ejemplo, cuando mi hija quiere un mimo. Cuando mi hija quiere un mimo, está en la parte de abajo del círculo. ¿Ok? Y en este caso sería, podríamos dar la bienvenida, oh, que quieres un mimo, no estás mimosa en este momento, ¿bien? Reconociendo esa necesidad y puede ser un momento íntimo, un alégrate en la parte de abajo del círculo que suele implicar contacto físico, un contacto físico cariñoso, ¿bien? Y es una necesidad. Se llena taza. Algo muy interesante al aprender sobre círculo de seguridad es entender que ni nuestros niños ni nosotros mismos cambiamos de forma intencional de la parte de arriba a la parte de abajo del círculo. Es algo que sucede en el cerebro. De repente aparece una determinada necesidad y
se activan distintas zonas del cerebro cuando estamos en la parte de arriba o cuando estamos en la parte de abajo del círculo. Bien. Y luego tenemos las manos, que es el sistema de proveer todo ese cuidado. Muy bien. Vamos a dar un pasito más. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Muy lioso, ¿cómo lo estáis viendo? Yo preguntas que tengo muchas. ¿Había falta una carretera otra contigo? Bueno, yo ahí entonces te animo, podemos pasar 8 semanas juntas. ¿Ok? Porque esto es una introducción para que os animéis a querer participar del grupo. ¿Bien? Y estaríamos juntos durante 8 semanas, 2 horas por semana, para aprender sobre círculo de seguridad. ¿Ok? Y fíjate que no tanto para darte respuestas, sino para ayudarte a encontrar tú las soluciones. ¿Ok? Porque las soluciones están ahí con un poquito de información, queremos que de repente, ¿vale? Tú lo vas a encontrar, ahí es donde se va a dar realmente el aprendizaje. ¿Bien? Fijaros que yo hoy sí que os puedo dar respuestas y os puedo dar tips, pero la potencia del programa del Círculo de Seguridad Parental, sabemos que el dar respuestas no ayuda. Os podéis leer un libro, ¿vale? Os puedo dar documentales sobre apego, os va a resultar muy interesante, os va a ayudar cero patatero en ese momento de dificultad con vuestro adolescente o con vuestro peque. ¿Bien? Sabemos que es otro mecanismo el que hace que el vínculo cambie, que es que esto tenga sentido para mí, es decir, yo poder encontrar la respuesta ahora tiene sentido y que entonces se produce ese pequeñito cambio que me lleva al gran cambio. ¿Damos un pasito más? ¿Os parece? ¿Sí? Y vamos a ver otro vídeo que se oye así, es bastante más corto. A ver si conseguimos que se oiga. Como padres, todos nos hemos hecho estas preguntas. ¿Cómo hacer para que mi hijo deje de comportarse de esta manera? ¿Qué puedo hacer para controlar su comportamiento? ¿Hay algo que está mal con ella? ¿Por qué tiene que comportarse así? ¿Solo lo hace para llamar la atención? Pero ¿qué tal si el problema está en la pregunta? Si en lugar nos preguntamos ¿cómo puedo mejorar mi relación con mi hijo? ¿Y qué es lo que él me quiere comunicar con su ¿Lo oís? ¿Sí? Vale. comportamiento? Nos empezamos a dar cuenta que esa necesidad de atención es en realidad una necesidad de conexión. De hecho, el comportamiento de un niño es una forma de comunicación y está guiado por esa necesidad intensa de conexión emocional. Los niños necesitan una conexión emocional con sus padres para tener una base segura de dónde salir a explorar el mundo y un refugio seguro donde regresar cuando encuentren dificultades. Es posible controlar el comportamiento de los niños con amenazas, reglas y recompensas, pero las estrellitas, premios y los tiempos fuera eventualmente pierden su efectividad. Lo que realmente los cambia es pasar tiempo con ellos y darles amor incondicional. El mensaje básico es que si ellos se sienten seguros en su conexión emocional y nuestro amor, es mucho más probable que su comportamiento mejore. El amor no es solamente ternura y un sentimiento cuanto, y ciertamente no es ceder a todas sus demandas. De hecho, sus hijos necesitan que usted sea más grande, más fuerte, más sabio y más cariñoso, para poder fijar límites y también darse el tiempo para comprender y responder al mundo emocional de ellos. Así podrá ayudarles a que ellos entiendan y manejen su confusión y sus emociones. Nosotros sabemos que esto no es sencillo. Por eso es que en Círculo de Seguridad para Padres tratamos de apoyar a los padres a relacionarse de esta forma con sus hijos, desde recién nacidos hasta la adolescencia y más allá. De hecho, estamos viendo grandes resultados cuando esta forma de pensar se aplica también a otras relaciones importantes. Cualquiera que sea la pregunta, aprender a crear una conexión emocional segura es en gran parte la respuesta. Ok, entonces, esa conexión, ¿bien? Y es complicado
sobre todo en los momentos más difíciles de la relación, el poder identificar que siguen buscando esa conexión. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a practicar un poco. Lo poquito que hemos aprendido, bien, vamos a ponernos a practicar. Entonces, os voy a presentar esta viñeta. Os tengo que decir que ChatGPT me ha ayudado a hacer este curso, porque yo escribía una viñeta, yo me ponía a buscar imágenes, yo quería buscar una imagen de una conversación de un adolescente con su madre y yo no encontraba fotos y no me gustaba ninguna foto. Así que resulta que le copio el texto a ChatGPT y me saca esta imagen y digo, pues mira, ¿vale? Y ahí tenemos, esa imagen ha sido generada por IA. Bien. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo del círculo de seguridad en el día a día. ¿Ok? Y imaginaros, estáis comiendo con vuestro adolescente, un adolescente que estamos viendo que no comunica y que se cierra. ¿Bien? Entonces, fijaros, en esa diferencia que marca la diferencia, igual lo que busco es que pueda confiar en mí, que cuente conmigo para pedir ayuda, no me está hablando. ¿Bien? Entonces, ¿dónde tendría que poner especial atención? ¿Vale? Y ya os digo que hay determinados momentos de oro que podemos aprovechar en la relación. Pues, por ejemplo, si hay algo que siempre hacemos con nuestro adolescente o con nuestro hijo. Pueden ser trayectos, puede ser ir a una determinada actividad. Ese tiempo que compartimos sería como un tiempo de oro si conseguimos estar en equilibrio. ¿Bien? Y entonces, frente a un adolescente que no comunica y se cierra, habría que aprovechar más las oportunidades de seguir la necesidad para que pueda confiar en nosotros. Entonces, recordamos que hay un equilibrio entre el 30-70. Entonces diríamos, no, entonces cada vez que quiera comunicar, pues la mayor parte de las veces no, porque es el 70%. Y te diría, no, pero es que aquí hay un problema. Eso sería un apego seguro. Cuando consigamos que este peque o que este adolescente llegue a un apego más seguro y haya avanzado y que nuestra relación ya sea una relación segura, entonces me voy a meter en la proporción 70-30. Pero mientras mi adolescente no esté comunicando y se cierre, cada oportunidad que me dé, cada vez que me muestre la necesidad de yo te estoy intentando comunicar, si puedo parar el mundo para escucharle y seguir la necesidad, muchísimo mejor. ¿Tiene sentido? Porque queremos hacer músculo ahí. Eso ha faltado, ha sido una experiencia faltante. No había quien le escuchara, no había quien le organizara los sentimientos, ¿bien? No había quien le acompañara. Necesita más experiencias. Entonces, como además un adolescente nos da pocas oportunidades porque desea pasar poco tiempo con nosotros, ¿verdad? No somos muy divertidos los adultos para un adolescente. Entonces, en cuanto estamos con ellos, ¿ok?, tendría que ser algo así como el mundo se para. ¿Cuál es mi trabajo? Foco atención en el adolescente, intento aprovechar todas las oportunidades que me dé, ¿ok?, en el momento en que yo pueda identificar en que está compartiendo algo que le inquieta, algo que le motiva o algo que le duela. En cuanto empiece a hablar y a poner la atención en algo, entonces, ¿qué me está contando? Bien, por ejemplo, el reto va a ser que nuestra atención esté en él y no en nosotros. Y respirar, sostener nuestras ganas de ayudarle, de darle la solución, muy importante. Si queremos que empiece a hablar, no hay que llenarnos de ganas de que se le alivie el dolor. Este es uno de los pecados capitales de las manos. En cuanto empieza a compartirme dolor, yo lo que quiero es aliviarle el dolor. Y en un apego seguro, esa no es la meta. ¿Okay? La meta es que nuestra hija o nuestro hijo en acogida sepa que si va a compartir dolor conmigo, yo voy a poder estar ahí mientras comparte dolor conmigo. Y que lo voy a poder sostener ese dolor. Que ese dolor no me va a hundir. Pero es súper difícil, porque en general, no solamente con los hijos, cuando alguien te cuenta algo, bueno, depende de la persona, pero yo creo que sobre todo en la parte maternal, que te fijas que te pongan a ti ese dolor,
siempre lo que intentamos darle es una solución para que deje de sufrir. Es muy difícil, efectivamente. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender a identificar. ¿Qué es lo que ocurre en mí cuando mi adolescente me habla de algo que le preocupa? ¿Okay? Tiendo a darle una solución, le ilumino la vida, le hablo de cómo lo resolvía yo de adolescente. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a preocuparme y empiezo a ver que, Dios mío, cómo está mi hijo por dentro, y a los 3 minutos estoy llamando a un psicólogo para ver si me da cita para la semana que viene porque mi hijo necesita terapia. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sucede en mí? Es complicado. ¿Bien? Entonces, aprender sobre esas necesidades en la relación y cómo se seguiría esa necesidad de una forma segura, cómo doy la bienvenida, cómo acompaño. Si es una necesidad de consuelo, tenéis ahí el mapa del círculo. Por supuesto que si hay una necesidad de consuelo, tengo que seguir la necesidad de consuelo. ¿Sí? Ahora, no con el objetivo de que deje de llorar, sino de que se sienta acompañado en su dolor. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Os voy a pedir que penséis en alguna escena de comida con vuestra pareja o con alguna amistad en la cual habéis decidido por fin hablar de algo que les duele, que os duele. ¿Okay? Y qué es lo que ocurre si la persona que tenéis enfrente lo que os dice es: venga, no pasa nada, si ya está, si tú eres súper fuerte. ¿Okay? Justo cuando habíais decidido empezar a compartir y hablar de algo que os duele bastante. ¿Okay? Y es cierto que a veces estamos acostumbrados a compartir para que el otro me dé solución, si bien no es lo que necesito. Esta parte es importante, pero es algo que aprenderíamos ya juntos sobre las señales correctas y las señales equivocadas, que no nos va a dar tiempo, Así que, si nos fijamos en esta viñeta, en este ejemplo, buscaríamos respirar, sostener nuestras ganas de ayudar, sostener las ganas de darle una solución, o fijaros, o de corregir lo que dice o hace. Es esa parte del equilibrio, ¿ok? Me está empezando a compartir y esto empieza, ¿ok? Porque imaginaros que este es un ejemplo de nuestro adolescente poniendo de vuelta y media a una determinada profesora del instituto, y además poniendo de vuelta y media con un vocabulario específico. ¿Vale? Total reto para quienes hay que guardar respeto, no hay que hablar de... ¿ok? Todo lo que empieza... ¿ok? Y sería un bienvenido al club. Ahí corremos el riesgo de cometer una ruptura. Bien, entonces aprender sobre qué es lo que me pasa a mí cuando mi adolescente me comparte y de qué forma puedo seguir la necesidad de mi adolescente. Imaginaros que me puse a darle una charla sobre cómo se te ocurre hablar de esta profesora así. No, oye, no la habrás hablado así en clase. Imaginaros, ¿no? Ok, o que se me pone a hablar y mientras me está hablando yo me pongo a chequear el teléfono. ¿A quién le ha pasado? Nuestra hija o nuestro hijo se nos pone a hablar y estamos todos medio adictos a las tecnologías. Bien. Y, bueno, pues lo reparo. Aprenderíamos a reparar. No te escuché cuando me hablabas, si eso estuvo mal, si te parece ahora, dejo el teléfono y me sigues contando. Y esto sería un ejemplo, ¿no?, de cometer una ruptura y de cómo esas manos pueden volver al círculo, que es reconociendo qué es lo que ha ocurrido. Es muy importante reconocer y poner palabras a que eso estuvo mal. Bien. Y negociar, por ejemplo, con el adolescente: oye, ¿qué te parece si lo dejo? ¿Ok? Y me sigues contando lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre si yo soy capaz de reconocer una ruptura y decir que estuvo mal y de negociar cómo lo podemos hacer ahora? ¿Qué podría estar ocurriendo si yo soy capaz de hacer eso? ¿Qué aprende el adolescente? Humildad, honestidad. ¿Qué podría estar aprendiendo? Una forma
¿Qué forma de, qué está aprendiendo sobre comportamiento? Que todos nos equivocamos, que los adultos nos equivocamos. ¿Okay? Que podemos reconocer, que es bueno reconocer que nos hemos equivocado. ¿Okay? Que se pueden utilizar las palabras, esto que yo he hecho ha estado mal. Está aprendiendo sobre cómo reparar. ¿Okay? ¿Qué más le estoy enseñando? Y podemos cambiar, podemos intentar cambiar. Vale, oye, ¿qué te parece? Y que es algo negociado, la relación se negocia. No es, vale, voy a dejar esto aquí y entonces me cuentas. Pues igual no quiere contarme. Igual ahora está molesto por lo que ha ocurrido. Y me dice, pues mira mamá, no porque estabas con el ¿ok? Entonces ahí ya estaríamos en otra necesidad. Si miramos al círculo de seguridad, ya eso nos organiza los sentimientos en la parte de abajo, ¿no? Y es validar cómo se está sintiendo y ayudar a poner palabras a esta situación que ha sido dolorosa para él. ¿Tiene sentido? Vale. Entonces, fijaros que en la relación siempre estamos mostrando un modelo. Y efectivamente tenemos una gran... Yo sé que también al aprender sobre apego y círculo de seguridad empezamos a sentir, ostras, ya no me sentía suficientemente responsable, que ahora tengo una carga increíble y es que cada interacción con ella o con él está aprendiendo sobre cómo es ser adulto, cómo se trata a alguien de su edad, cómo un adulto trata a alguien de su edad, cómo se repara, ¿bien? Qué está bien, qué está mal. Bueno, nos pegamos un respiro. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio, para... esto es algo que hacemos mucho dentro del programa, que es ver pequeñas escenas de vídeo, no como esta es una escena de vídeo de YouTube, ¿bien? Sí que vemos escenas de mamás y papás con sus peques y las analizamos para aprender sobre la relación, sobre ese cuándo entonces. Oye, ¿qué ha hecho la mamá? ¿Y entonces qué ha hecho el peque? ¿Y entonces qué ha pasado? Y vamos a empezar a entrenarnos un poquito. Os voy a pedir que observéis el vídeo porque después vais a intentar describir qué es lo que habéis visto, como si fuerais guionistas y esa escena lo tuviera que hacer un director de cine. ¿Bien? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Además, ¿en qué orden? Os voy a pedir disculpas porque el vídeo que vamos a utilizar es un vídeo, primero, que está en inglés, ¿okay? Es una chica cantando y está cantando el himno nacional de Estados Unidos en un partido de baloncesto, algo así, pero podemos aprender mucho de ese vídeo, ¿okay? Es un vídeo ejemplo. Vamos a verlo. Vale, muy importante, vais a conocer a Natalie. Natalie tiene 13 años. Imaginaros que sois Natalie. ¿Bien? Si vais a cantar en este estadio, pues imaginaros cuánto habéis entrenado para poder cantar. ¿Bien? Ahora imaginaros que sois los padres de Natalie, o los padres de acogida de Natalie, y que estáis ahí en el estadio viendo a Natalie. Porque esa es la postura que quiero que toméis, como mamás y papás. ¿Cómo sería para vosotros ver esa escena? Bien, pero lo cierto es que tenéis que describirla. Bien, además, vamos con ello. National anthem. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like stars? Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous
¿Qué habéis visto? El acompañamiento del Señor. Un acompañamiento. Le ha dado confianza. Le ha dado confianza. A ella. Ok. Le ha dado confianza. ¿Qué has visto que te hace suponer? Vale, fijaros que vamos a empezar a utilizar la palabra ver, describir y suponer. Que te hace suponer que le ha dado confianza, que te hace suponer que le ha acompañado. ¿Qué habéis visto? Si lo pudierais describir. Le ha tocado, ¿no? Le ha tocado. ¿Qué más habéis visto? Se ha quedado con ella. Ha cantado con ella. No estaba enfadado. Ok, el cómo estaba él, ¿sí? Como fuera algo normal, ¿no? Aquí estoy. ¿Qué más habéis visto? ¿Cómo empezaba el vídeo? ¿Qué habéis visto al inicio? Pues que Natalia era muy proclamada, ¿no? Estaba dando mucha importancia. Sí. Entonces hemos visto una adolescente, ¿verdad? Con una adolescente toda arregladita, todo el estadio en silencio, porque cuando hacen este tipo de actuación, normalmente lo que hacen en los estadios, en los eventos deportivos allí, es que todo el mundo se queda en silencio para que la persona cante, y es una muestra de respeto. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué ha pasado? Natalia ha empezado a cantar. ¿Sí? ¿Y entonces qué ha sucedido? Pero todos han empezado a cantar desde el... Vale, vamos a fijarnos. Os voy a echar una mano. ¿Ok? Vamos a ver cómo podemos hacer que esto... And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see? Ok, entonces la escena empieza con ella que va hacia adelante, la silban, le dice ¡ah! Pega un respiro y se pone a cantar sin música. Es decir, todo depende de ella. Vale. Entonces, sigue cantando con una voz muy bonita. ¿Qué ha ocurrido? Se ha bloqueado. Okay. ¿Veis la cara de Natalie? Cuando estaba cantando entonces, fijaros cómo está. ¿La veis? Ok. Y fijaros lo que va a hacer ahora. Ok, ya parece que se bloquea, parece como que no recupera las palabras que tiene que cantar. Ok, se lleva la mano a la cabeza y fijaros lo que sucede ahora. Entonces Natalie empieza a mirar a un lado. Está buscando. Ok, está buscando, en una entrevista posterior, miró a sus padres. Sus padres estaban en la grada. Ella, lo primero que hizo cuando vio que se quedó bloqueada fue mirar a sus padres. Y entonces, fijaros, cuando ella está así, se ve sola, entonces, ¿qué ocurre? Entonces se acerca el entrenador, le pone una mano y le dice, ok, y empieza a cantar y le hace así con el micrófono, ¿verdad? Entonces ella inmediatamente continúa cantando. En cuanto él le ha dado la entradita, pero no puede. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace él? Cuando ve que no puede, lo vuelve a hacer, le vuelve a hacer el gesto de micrófono arriba
Y él vuelve a poner palabras y ya se queda cantando con ella. Al principio le ha hecho la entradilla pero no cantaba y ahora se ha quedado cantando con ella. Sigue cantando con ella. ¿Veis todavía la cara de Natalie? ¿Veis cómo está todavía, no? ¿Ya habéis visto ese? ¿Sí? Ahora, fijaros lo que ocurre ahora. ¿Oís de fondo? ¿Qué está ocurriendo? La están animando. Está todo el mundo cantando la canción con ella. Bien, y él está animando a que todo el mundo cante. ¿Y ahora qué está ocurriendo en Natalie? Ha recuperado su voz, ¿sí? Y fijaros qué está haciendo ahora. Han lanzado fuegos artificiales y ¿qué está haciendo? Mirando los fuegos artificiales, ¿no? Y se le sorprende la cara. Y dirige la atención hacia arriba. Fijaros lo importante que es esto, ¿okay? Porque nos está dando muchísima información de dónde está ella en el círculo, ¿okay? Y ahí ya lo está dando todo, lo habéis visto, ¿no? Ella ya está en su... ¿Sí? Ok. ¿Dónde creéis que estaba Natalie en el círculo? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? Los dos, primero arriba y luego abajo. ¿Qué te hace creer que está primero arriba y luego abajo? ¿Qué has visto? Que ha empezado muy bien. Pero la Es primera, verdad que ella empezaba muy nerviosa, la ¿no? primera es la que Con sale mucha- como a explorar, ¿no? Lo que dice que- Ella sale a cantar. Entonces, cantar es un acto exploratorio, está en la parte de arriba del círculo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que se dan cuenta de lo chungo que es. Hace así. ¿Sí? Entonces parece que hace así. Y cuando parece que hace así y cierra y busca a sus papás, ¿a dónde ha pasado? A la parte de abajo del círculo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ocurre cuando está en la parte de abajo del círculo? Entonces, ¿qué sucede? Que necesita apoyo. Necesita apoyo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué hemos visto? Estaba así. Entonces se acerca el entrenador. ¿Ok? ¿Pero qué hace el entrenador? El entrenador se pone a consolar. El entrenador está organizando los sentimientos. ¿Qué hace el entrenador? La anima a continuar. Vale, esta parte es muy, muy importante. ¿Ok? Saber diferenciar entre qué necesidad se está mostrando, ¿ok? Y si es un momento de seguir la necesidad o de hacerse cargo. ¿Sí? Porque la necesidad clara es de estoy en la parte de abajo del círculo y quizá necesito protección, ¿vale? Porque siento miedo de esta situación, esto es muy tremendo para mí, puede ser un dame la bienvenida. ¿Ok? ¿Cómo creéis que habría sido para Natalie si alguien va y la rescata? ¿Ok? Y la saca del escenario en ese momento. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fijaros, lo que hace este entrenador es atender otra necesidad que hay por debajo, que es imperativa en este momento frente a la necesidad quizá de consuelo, que es que Natalie salió ahí con un trabajo, que era cantar. Bien, y llevar en mente de cuánto tiempo ha estado esta chica entrenando y que ella quiere poder cantar.
y ella tiene la capacidad de cantar. ¿Bien? Y este entrenador lo primero que hace es tantear un apoya mi exploración. ¿Ok? En la parte de abajo vamos a ver hasta qué punto puedo lanzar a Natalie a la parte de arriba del círculo. ¿Ok? Evidentemente, este entrenador sabe lo que está haciendo. No es la primera vez que hace esto, ¿verdad? Se acerca, apoya, ¿ok? Directamente le sube el micrófono, la. Bien, puede que no sea su trabajo apoyar a cantantes, pero evidentemente debe de apoyar a muchos deportistas, ¿no? El juego tiene que seguir, ¿sí? Y cómo poder hacer ese acompañamiento para impulsar al otro a la parte de arriba del círculo y que dé lo mejor de sí. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que estamos viendo es un ejemplo en este señor de apoya mi exploración. Está apoyando. Natalie quiere poder salir a explorar, ¿sí? Es más, ella ya había salido para poder hacerlo, pero en este momento necesita un apoyo para poder salir a explorar. ¿Tiene sentido? Ella no es capaz por sí misma, sola, en autonomía, y la vemos, ¿no?, que hacía este gesto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, fijaros, cuando aprendemos a leer lo que ocurre con el prisma del círculo de seguridad, esas suposiciones las podemos afinar y podemos empezar a identificar qué es lo que necesita, si es un momento de seguir necesidad o de hacerme cargo. En este caso, él se hace cargo e inmediatamente lo que está sucediendo es que está apoyando esa necesidad. La cosa fue bien. La cosa fue bien, ¿sí? Natalie, en una entrevista posterior, además de comentar que lo que buscaba era a sus padres, ¿no?, porque le preguntan, oye, ¿a quién buscabas? Dice, a mis padres. Bien. El entrevistador le preguntaba, oye, pues qué bochorno, ¿no?, qué mal que esto ocurrió. Y es como se lo planteaba el entrevistador. Le hicieron la entrevista junto al entrenador. Bien. Y ella hablaba de que el que podría haber sido el peor momento de su vida se convirtió en uno de los mejores momentos de su vida. Es decir, el hecho de que este señor se acercara, le apoyara, se convirtió en algo muy importante para ella y va a ser una memoria que le vaya a acompañar siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo ha sido para...? Bueno, y fijaros, ya os he dado yo todas las respuestas. Bueno, disculpadme. ¿Cómo ha sido para vosotras hacer este ejercicio? Es más complicado de lo que parece, es algo como que es un día a día, ¿no? Que puede estar la persona que cuando te pones a hacerte determinadas preguntas. Es más complicado porque no estamos acostumbrados a fijarnos realmente en qué es lo que ha sucedido, sino qué respuesta sencilla me da mi cerebro. Le está acompañando, ¿sí? Le apoya. Es una respuesta rápida que me llega. Es muy complicado pararnos a ver exactamente qué es lo que ha estado sucediendo. Ha sucedido esto, entonces ha sucedido esto, entonces ha sucedido esto. Y es parte del entrenamiento para poder desarrollar un apego seguro. Empezar a observar más y aprender a describir. Con un lenguaje cuando entonces. ¿Ok? Cuando Natalie ha hecho así, entonces ha mirado hacia afuera, entonces, bien. Ahora, os comentaba que al parecer este entrenador sabe muy bien hacer esto. Lo cierto es que Natalie nos está dando también mucha información. ¿Okay? Natalie nos está dando la información de que cuando ella lo está pasando mal, suele buscar a sus padres, ¿okay?, al girar. ¿Okay? Natalie nos está dando la información de que con un acompañamiento rapidito, y fijaros lo rápido que es, las cosas empiezan a ir bien. Y eso quiere decir que esto en su casa se ha hecho muchas veces, el darle apoyo cuando ella lo necesita. ¿Tiene sentido? Si no, no lo haría tan rápido, lo de pasar de la parte de abajo del círculo a la parte de arriba. Si no, no haría tan rápido lo de recuperarse voz a... os he pedido que observéis cómo con los fuegos artificiales ella empieza a mirarlos y sonríe y se sorprende. Ese es un signo más de que realmente ella está bien. No solamente está cantando, sino que además de cantar, puede ver y disfrutar los fuegos artificiales.
¿Sí? Ok. Entonces, fijaros cuánto sucede. Vamos a dar un pequeño paso más. Vamos a ver otra escena. No nos vamos a parar a hacerla porque se nos come el tiempo, ¿verdad? Pero para aprender sobre si nuestro peque está arriba o abajo. Y nos dice, estamos en el parque y el niño está jugando con otros niños en el tobogán. Entonces uno de ellos se choca con él y cae al suelo. Y entonces empieza a llorar mientras mira su rodilla. Fijaros, este ya es un ejemplo de organizar una descripción cuando entonces está en el tobogán, entonces uno se choca con él, entonces se cae al suelo, entonces llora y se mira la rodilla. ¿En qué parte del círculo está el niño cuando empieza la escena? En la parte de arriba del círculo. Está jugando, está explorando, está con otros niños. ¿Qué te hace suponer esto? De la narración, ¿qué parte os dice que está en la parte de arriba? Que está jugando y que está en el tobogán, ¿verdad? Vale. Ahora, ¿en qué parte del círculo está el niño cuando termina la escena? En la parte de abajo del círculo. ¿Qué os hace suponer esto? ¿Qué nos dice la narración? Está llorando mirándose la rodilla. No hace falta que esté buscando consuelo. No hace falta que esté viniendo hacia nosotros. El hecho de que esté llorando y mirando la rodilla quiere decir que está en la parte de abajo del círculo. ¿Sí? ¿Lo vemos? La diferencia de estar arriba a estar abajo. Ahora, podemos estar abajo con tristeza, con miedo, con enfado, pero también con alegría. ¿Ok? O sea, no es que solo con determinadas emociones estoy en la parte de abajo del círculo. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo distinto. Tienes al bebé en brazos y diriges su mirada y sus manos, bueno, lo he escrito ahí mal, al gato que está sentado a vuestro lado, a vuestro gato. Bien, entonces se inclina hacia él y le agarra el pelo. Entonces con suavidad le dices más suave, si no le haces daño, mientras le sueltas el puñito y le mueves la mano con suavidad por el pelaje del gato, enseñando cómo se acaricia. Vale, ¿en qué parte del círculo se desarrolla toda la escena? Efectivamente, toda la escena, por la descripción que nos están dando, sucede en la parte de arriba del círculo. La atención del bebé es hacia el gato. ¿Ok? Ahora, ¿viste algún ejemplo de seguir la necesidad o de hacerse cargo por parte del padre? ¿Qué creéis que ha hecho el padre? Fijaros, la parte del padre es, entonces con suavidad le dices más suave, si no le haces daño, mientras le sueltas el puñito y le mueves la mano con suavidad por el pelaje del gato. ¿Eso es seguir necesidad o hacerse cargo? Es hacerse cargo. ¿Okay? Además, vital en el vínculo en cuanto nuestro bebé, nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente realiza una acción que involucre dolor o daño hacia personas, objetos o sí mismo, ¿okay? Es un momento siempre de hacerse cargo. Es como una regla muy sencilla. Entonces, si está tirando del pelito del gato, ¿okay? Está haciendo daño al gato, el gesto cariñoso es soltarle el puñito, le estás haciendo daño, mira, se hace de esta forma, y el mostrarle cómo se hace es hacerse cargo. Ahora, el niño sigue en la parte de arriba del círculo. Imaginaros que en el momento en el que yo le suelto el puñito y le digo, eso no se hace, no se agarra el pelito, hay que hacerlo suave, imaginaros que el niño empieza a llorar, ¿no? y lo que quiere es agarrar. Entonces, ¿ahora dónde estaría el niño? Estaría en la parte de abajo del círculo, probablemente con frustración, ¿okay? Con enfado. ¿Okay? Esto va a ocurrir con frecuencia. Cuando nos hacemos cargo, es muy frecuente que nuestro infante, que nuestro adolescente pase a la parte de abajo del círculo, porque no sienta bien que no sigan nuestras necesidades. ¿Sí? Ok, ahora que el bebé se pusiera a llorar e intentara volver a coger el pelo del gato, ¿es una necesidad? Está llorando. Porque podríamos creer, no, está en la parte de arriba del círculo, pero frustrado porque no puede coger el pelo del gato. No, en el momento en que está llorando frustrado, está en la parte de abajo del círculo y la necesidad sería, en este caso, no organiza mis sentimientos. ¿Okay? Podemos creer
que aquí la resolución es permitirle que coja el pelo del gato, ¿vale? Y que le tire del pelo. Este es un ejemplo como muy claro también para entender que cuando nos hacemos cargo esa probabilidad de que pasen a la parte de abajo del círculo y que la resolución no es ceder o darles lo que piden, ¿okay? Es organizar los sentimientos sobre la frustración que uno siente cuando no recibe lo que quiere. ¿Okay? Y bienvenida al club. Muchas veces a lo largo del día uno no va a poder hacer lo que quiere. ¿Tiene sentido? ¿Okay? Por supuesto, con bondad. ¿Bien? Vale. Vamos a ver un ejemplo sencillo y rápido de que aparezca la dificultad. Mientras le secas el pelo a tu hija de acogida, esta exclama: ¡uf! Me olvidé que tenía también ejercicios de matemáticas para mañana. ¡Qué bien! ¿Verdad? Entonces sientes como el cuerpo se te tensa y que te enfadas intensamente y entonces dices con reproche: pues a mí me parece que ya me estás tomando el pelo. Esta es la tercera vez que te olvides esta semana y esto no lo voy a tolerar más. Y yo con la mía también acogida. ¿Sí? Y somos todos. Y entonces, bienvenidos al club, momentos de dificultad vamos a tener. Entonces, hay un momento determinado en el programa en que vamos a empezar a reflexionar y a hablar de los momentos de dificultad. Lo cierto es que la mitad del programa va de eso. ¿Okay? Una vez que hemos aprendido a ver y a identificar, es que vamos a empezar a aprender sobre nuestras dificultades y las veces que cometemos rupturas y cómo reparar. Porque es ahí donde se va a dar la seguridad, en la reparación. No tanto en evitar la ruptura, porque cuando empezamos a aprender de apego es no, espera, es que yo no tengo que cometer ruptura. Bienvenidas al club, pérdidas de equilibrio y coces, como a veces lo digo yo, le digo a mi chico, menuda coz le has metido al chaval, ¿eh? ¿Okay? Rupturas vamos a cometer. Lo que determina que sea un vínculo seguro es nuestra capacidad de poder reparar esa ruptura. ¿Okay? De nosotros asumir esa responsabilidad y volver al círculo. ¿Okay? Como la parte más grande, fuerte, sabia y bondadosa. Vale. Entonces, os lleváis el folleto. Adiós. El programa del Círculo de Seguridad Parental, que vamos a empezar a desarrollar a partir del 23 de enero aquí en Móstoles, son 8 sesiones de 2 horas para completar los 8 capítulos. Tenemos un máximo de 8 plazas. Bien, sois 50 familias de acogida. Es cierto que habéis mostrado interés para participar hoy, pero que puede ser por la premura de las fechas también, solamente 11 familias de acogida, pero esperamos de verdad que se pueda formar un grupo. Las primeras 4 semanas vamos a aprender sobre el círculo y sobre la regulación emocional, y las últimas 4 semanas es sobre la dificultad en el vínculo, nuestra dificultad en el vínculo, ¿okay? Y cómo poder dar seguridad. Es ahí donde vamos a marcar la diferencia. Muy bien. Entonces, mirar, no nos hemos pasado mucho de tiempo. ¿Okay? Antes de que nos vayamos, si queréis compartir algo sobre si tenéis la sensación de que os lleváis algún aprendizaje hoy, quizá algo que os haya sorprendido, quizá algo que no os haya gustado, o si tenéis la sensación de que quizá podéis empezar a aplicar algo ya. Y bienvenida. Okay, porque lo cierto es que a medida que vamos encontrando en nosotros algunas respuestas, empiezan a abrirse más preguntas. ¿Bien? Y fíjate, estás hablando, puedo encontrar claridad en que, esto lo hago, aquí tengo dificultad, ¿no? Esto a mí me pasa, ¿cómo lo podría resolver? Lo cierto es que para poder llegar a un apego seguro, tenemos que poder identificar qué es lo que ya estamos haciendo y además ponerle palabras. Identificar esto específico que hago, resulta que es un patrón procedimental seguro. Sigue haciéndolo. ¿Hace falta hacer mucho músculo sobre ello? No. Solamente señalarlo, reconocerlo, ¿okay? Reconocer el impacto positivo que tiene en el vínculo, porque el siguiente paso va a ser, vamos a empezar a buscar ahora qué es lo que aún no está ocurriendo o tiene que dejar de ocurrir. ¿Bien? Y será un paso. Y aprender sobre esa situación, qué es lo que está ocurriendo, qué ocurre en mí, hacia dónde me lleva, ¿bien? Y cómo podría hacerlo distinto la próxima vez y empezar a practicarlo. ¿Bien? Una parte vital
del aprendizaje en apego seguro es entender que al ser un aprendizaje procedimental es algo que podemos aprender en la vida adulta. ¿Okay? Igual que aprendemos a conducir o aprendemos a bailar, es exactamente lo mismo. ¿Okay? ¿Qué va a requerir? Igual que aprender a conducir, va a requerir meterle tiempo y practicar. Es decir, que si yo tengo que comer con mi hijo, bien, entender que yo ahora estoy practicando. ¿Dónde tengo que poner mi foco atencional? Vale, ¿cómo estoy cuando él me está hablando cuando está poniendo de vuelta y media a la profesora de lengua? Es mi momento de respirar. Venga, y cuando me esté contando y me encuentro a mí misma ya dándole la solución, voy a decir, bueno, vale, espera, que esto no era de darte la solución, sino de escucharte. Bien, practicar y practicar y practicar. Y este punto es como muy importante. Si no es un problema de salud mental, ¿bien? Si estamos en un trabajo, en una terapia de trauma y resulta que el problema no es un problema de trauma, sino que es un problema en la relación, la solución va a estar en la relación. ¿Okay? Y lo que se encuentra es que muchos de los problemas que tienen los niños, la solución va a estar en la relación. Hemos terminado y de verdad que muchísimas gracias. No nos hemos ido tanto de tiempo.